Bienvenidos a Blue Beers. ¿Qué tal, Dani? Oye, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme, Tony. Un placer estar aquí, deseando pasar los próximos minutos teniendo una charla muy placentera. Eso espero. Muy bien. Oye, mira, la idea es lo que te comentaba, conocernos un poco, que nos expliques tu experiencia y aprender un poco de las cosas reales que te han pasado y que, bueno, pues te están pasando actualmente. Perfecto, me parece. Vale, mira, si te parece, sería muy interesante, porque me has comentado un poco antes, un poco que te presentes, ¿no? Que nos expliques un poco tu experiencia y que, bueno, te conozcamos un poco. Pues sí, así brevemente decirte, bueno, llevo trabajando en ventas pues los últimos casi 15 años de mi vida. Vivía en Dublín, en Irlanda, donde pasé pues casi 13 años. ¿Y frío, no? Mucho frío, mucha lluvia, pero bueno, soy gallego, con lo cual vale. tampoco fue un cambio muy radical. He trabajado en empresas como LinkedIn, como DocuSign, y me mudé a Barcelona hace 3 años para empezar a trabajar con Criteo, para montar de cero un equipo de SDRs. Y después de 2 años me llegó la oportunidad de moverme a MessageBird, donde estoy ahora actualmente como director global de Sales Development, y una experiencia muy chula, pues eso, como podrás imaginar. Global significa todo tipo de países, regiones y quebraderos de cabeza, pero muy bien. No, claro. De hecho, una de las cosas que estábamos así hablando antes y que me pareció como muy interesante, eres de las personas que, digamos, he conocido así, que tienen más experiencia combinada multinacional, con empresa grande que aterriza de Estados Unidos en Europa, ¿no? Porque algunas de ellas son... Una cosa que me gustaría que nos explicases es, oye, a nivel multinacional, ¿cómo manejas la complejidad? ¿O qué te viene a la cabeza cuando piensas en diferentes regiones, diferentes países a la hora de montar un equipo? Pues es muy buena pregunta, porque yo creo que sobre todo cuando hablamos de empresas americanas que quieren aterrizar en Europa o en otros sitios, yo creo que se hacen asunciones que son erróneas, en el sentido, pues eso, de replicar todo lo que funciona en un sitio y ponerlo de igual manera en según qué país. Y no siempre es así. Obviamente, Europa es un cajón desastre de muchos países, con muchas culturas, y hay que adaptar. Hay que adaptar desde los trainings a las formaciones y incluso las herramientas que utilizas, porque no todas las herramientas, por ejemplo, funcionan igual según qué país estés. Entonces yo creo que eso fue un aprendizaje muy bueno, pues eso, tratar de adaptarlo, pero siempre con la peculiaridad del país o de la región a la que vas a meterte. Estábamos hablando también, te comentaba, porque es una cosa que siempre supone un reto, ¿no? Te comentaba, ostras, es que Europa es Europa, pero es Francia, es Alemania, es UK, es España, y es poco homogéneo, ¿no? ¿En qué países, por ejemplo, tú te sientes más cómodo y por qué, ¿no? ¿Y qué países te suponen un reto, ¿no? Decir, ostras, pues a mí me cuesta más en estos países por esto o por aquello otro. Esto va a quedar mal seguramente en cámaras. Hay países que son más fáciles para hacer negocios, es decir, que digamos tienen la mentalidad más abierta y más clara, y es más fácil crear unas expectativas y que la conversación fluya de una mejor manera. Hay otros países que no. Pues decirte que los países que yo creo que son buenos como experiencia en cuanto a, pues eso, tener una primera llamada y desarrollar ese ciclo de venta: Alemania, Benelux, los países nórdicos. ¿Alemania por qué, por ejemplo? Yo creo que son muy directos y son muy claros a la hora de pues eso, decirte las cosas. No se andan con ambigüedades ni con medias tintas, y yo creo que eso, a cualquier persona que haya trabajado en ventas, correcto, creo sí, que es algo que se agradece desde el minuto 1. De hecho, yo muchas veces cuando hago formaciones a mi equipo, cuando hablo con la gente, una de las cosas que yo creo que es vital, y esto sí viene de una formación de Estados Unidos, del método Sandler, es aclarar las expectativas de manera clara de inicio, para que luego también esos next steps que vayan a pasar, tanto buenos o malos, sean definidos. Correcto. Y que no haya ambigüedades, que no haya, pues eso, un prospect que no te contesta en 3 meses y no sabes nada de él, y tú sigues pensando que ahí puede haber oportunidad de negocio, cuando realmente sabes que no va a haber. Entonces yo creo que esas son cosas que agradezco de estos países, que tienen una visión muy clara de hacer negocios, en la que no vamos a perder el tiempo. No les da miedo decir que no, ¿no? Exacto.
y no vamos a perder el tiempo. Luego, por Correcto. ejemplo, tienes otros países, que no los voy a mencionar para no ofender a nadie, pero que sí que hay esa cultura a lo mejor de el decir un no te crea un conflicto. Entonces prefieres decir un sí a medias, y ese sí a medias es lo peor que puedes decirle a alguien que Claro, trabaja en correcto. ventas. Correcto. Oye, y mira, ¿qué complejidad te supone, por ejemplo, tener equipos multinacionales y multiculturales, ¿no? Es decir, me ha dado la sensación, por lo que comentabas, que, bueno, y además teniendo en cuenta la posición que tienes, pues Sales Development suele ser el primer trabajo, ¿no? Muchas veces en ventas, ¿no? De un talento, ¿no? Y que le dabas importancia a la formación, ¿no? Como pues, al ser un primer trabajo. ¿Cómo afrontas el reto de tener gente de diferentes culturas, de diferentes países? Y cuál es tu visión de la formación en tu puesto, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Y un poco cómo lo estructuras. Sí. Un poco replicando la respuesta anterior en cuanto a, pues eso, cómo afrontar negocios en diferentes países, lo mismo con diferentes culturas en cuanto a formar a personas que vienen, pues eso, a lo mejor muy verdes o que están empezando su vida profesional. Yo creo que hay que entender cada individuo. Eso para mí es, digamos, está entre mis mandamientos. Entender la individualidad de cada persona es muy importante para saber un poco también qué objetivos tiene de cara al futuro. Entonces va a haber gente que llegue a tu equipo, que quiera ser un account executive, que quiera estar en ventas toda su vida y va a querer ganar pasta. Está bien saberlo al principio, no hay nada malo en ello. Y otra persona Claro, que a lo correcto. mejor llega pues un poco a lo mejor más verde, no sabe si ventas va a ser su sitio, pero quiere descubrirlo, y darle también a esa persona a lo mejor la posibilidad, pues a lo mejor dentro de un par de años, pues buscar otra alternativa en otro equipo o en otra función dentro de la empresa, porque a lo mejor ventas sí le gustaba, pero pues a lo mejor se ha dado cuenta de que la presión no era lo suyo. Entonces yo creo que ser un poco también en ese aspecto, pues cómo decirlo, tratar de tener esa sensibilidad a, oye, la gente que vaya a ventas, vamos a apoyarla, vamos a darle formación. La gente que a lo mejor descubra que no quiere estar en ventas, pues también darle un apoyo en cuanto, oye, pues, ¿qué te gusta? O qué otra función dentro de... O sea, que es como, tú haces un enfoque así, más que de training, de coaching, ¿no? Es decir, descubrir a las personas, ¿no? Sus motivaciones y por lo tanto personalizar, ¿no? Razonablemente, ¿no? Lo que es el trato con ellos, ¿no? Es que yo creo que, a ver, la formación siempre va a llegar y va a estar ahí. Y un poco yo lo que pienso es que la gente que realmente quiere aprender, va a aprender. Le des la formación o no, ellos van a buscarse las castañas y tratar de ver, pues eso, dónde hay pues esa formación, o a lo mejor en LinkedIn donde pueden obtenerla. Pero el tema del coaching es algo importante, sobre todo para este perfil, porque como tú bien has dicho antes, están en su primera experiencia profesional, a lo mejor en la segunda. Mucha gente no sabe tampoco cómo lidiar en ciertas situaciones. Correcto. Entonces yo creo que el coaching a nivel corporativo sobre todo es muy importante, porque le enseñas un poco a manejarse en algo que es muy diferente a lo que han hecho en la universidad o cuando estudiaban. Es un mundo muy diferente. Y entonces también ver un poco el aspecto más personal y no solamente Correcto. puramente formacional o profesional. Por tanto, yo he pasado también por diferentes áreas, ¿no? Y a mí me da la sensación de que en ventas es una de las áreas donde el concepto liderazgo es como más importante, ¿no? Porque hay como bastantes ups and downs, ¿no? Y yo creo que tener una persona de referencia pues ayuda seguramente a sentirte un poco más ¿no? cómodo, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo crees que te perciben a ti a nivel de liderazgo tu equipo? Es decir, ¿qué estilo de liderazgo te gusta a ti como director, ¿no? Yo he visto gente que juega entre presionar y ayudar, gente que es más de decir, no, la gente si la presionas lo llevas a un punto de quemarse, o no, un poco va bien. ¿Cómo te ves tú ahí? El típico sándwich, ¿no? Bueno, malo, bueno... Correcto. ¿Tú cómo describirías tu estilo de liderazgo en ese sentido, que a ti te funciona mejor? Te voy a responder al que, digamos, yo creo que me gusta y que me gustaría que mi equipo, obviamente, que creo que es el que estoy implementando, que me reconociesen por él. A mí me gusta mucho, digamos, la palabra líder como tal. O sea, yo cuando veo un líder o cuando entiendo un líder es una persona que realmente se remanga y se pone a trabajar como todo el mundo, de lo que dicen en inglés leading by example. Correcto. No sabes que nosotros lo tenemos como uno de los valores. Pues me gusta mucho, porque la verdad al final, o sea, ¿eso qué significa?
que una persona no te puede, digamos, motivar a hacer algo si te dice que lo hagas. Te va a motivar a hacerlo si esa persona lo hace, te enseña cómo hacerlo en conjunto. Entonces yo creo mucho en ese tipo de liderazgo de, digamos, estar al mismo nivel, porque yo los niveles ya no, es algo que no comparto. Y eso que has estado en empresa grande, ¿no? Que a veces Sí. ahí hay cierta, ¿no? O la visión que tenemos desde fuera, los que hemos estado más en empresa más startup pequeña, siempre tenemos esos prejuicios a veces, ¿no? De que las empresas grandes son más jerarquizadas, ¿no? Y es así. Es así. Y es así. Obviamente. Pero aún así tú tienes ese punto, ¿no? De... Bueno, he tenido suerte que he tenido gente con la que he trabajado en el pasado, que han sido mis jefes o que los reportaba directamente, de las cuales he aprendido esto. Es decir, al final tú puedes ser o puedes estar obsesionado por los números y puedes demandar excelencia sin quitar aspectos de lo que yo considero es necesario para un líder. Empatía, compasión, ponerse en los zapatos del otro, simplemente. O sea, decir, a ver, yo le estoy pidiendo algo razonable o no, y cómo se lo estoy pidiendo, cómo me gustaría que me lo pidiesen a mí. Entonces yo creo que eso, aunque suene mucho a cliché, pues yo creo que al final hay muchos líderes y muchos managers que lo hacen y otros que no. Otros que siguen pensando que los números son los que mandan y los números dictan el cómo llevar una relación con una persona. Y para mí no tiene que ser simple. Son una consecuencia, quizá. Exacto. ¿No? Oye, cambiando un poco de tema, me gustaría, porque creo que es una cosa que puede interesar bastante a nuestros oyentes, me gustaría conocer un poco a nivel organizativo, no ahora, sino en general, ¿no? Sales Development, has estado más debajo de marketing, en ventas. Luego, ¿cómo te relacionas con ventas? ¿Cómo te relacionas con marketing? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Qué esperas de ellos? Un poco que nos cuentes en ese, ¿no? Dentro organizativamente, este área que estos últimos años ha empezado a coger mucha fuerza, ¿no? Y que yo creo que aún muchas empresas están aprendiendo a dirigir y a coger, ¿no? ¿Cómo la ves tú dentro de una organización? Es una pregunta muy buena y muy clásica también, porque siempre hay Correcto. el típico debate de marketing y ventas como queriéndose y odiándose a la vez. Correcto. Entonces, yo, para responder a tu primera pregunta, que era, Sales Development yo creo que siempre tiene que estar vinculado de manera 100% con ventas, es decir, tiene que depender de ventas en el reporting line, básicamente porque hablan el mismo idioma, es decir, al final tú vas a poner un SDR que esté haciendo una cualificación de una llamada y esa llamada se la va a pasar a una account executive. El idioma tiene que ser el mismo. Cuando hablo de idioma hablo de la metodología de ventas, el tipo de preguntas, next steps o siguientes pasos. Todo eso tiene que ser un mismo idioma. Entonces, si tú tienes una organización en la que divides esas dos, va a haber siempre un poco de fricción. Entonces, yo personalmente pienso que Sales Development tiene que reportar siempre a ventas y estar unido y ser como tal un único equipo. Pero tiene que haber, lo que se dice en inglés, un dotted line a marketing. Es decir, tiene que estar en plena comunicación con marketing. Esas comunicaciones, pues obviamente son siempre más difíciles. ¿Por qué? Porque en muchas empresas lo que yo he visto es que los targets son, o los objetivos de cada uno de esos equipos son un poco diferentes o no están alineados. Es decir... Es que es muy difícil, ¿no? Es difícil, pero yo creo que es un poco el problema de lo que es bueno para un equipo no necesariamente es lo mismo de bueno. Correcto. Para el equipo. Entonces, al final, un equipo se basa en generar demanda, crear, pues eso, leads, y básicamente ayudar a incrementar el pipeline, pues eso, todo el portfolio de potenciales clientes que puedes tener, y ventas se basa en los que cierran. Entonces, al final, si no hay una conversión buena, si no hay una alineación entre la calidad de ese, digamos, de esos prospects a lo que vas a cerrar, va a haber siempre una fricción y va a haber siempre, pues eso. Yo he escuchado y he sido parte de conversaciones en las que marketing decía, hemos hecho un trimestre impresionante, es un clásico, ya. Hemos conseguido más leads que nunca, vamos, increíble. Y hablabas con sales y sin embargo pues no había la misma percepción, porque no se había llegado al número, había habido muchos desafíos en cuanto a cerrar clientes, y es un poco eso, la desconexión que hay. Entonces yo siempre un poco abogo por incrementar la comunicación y nuevamente ponerte en los zapatos del otro. Yo fíjate, cada vez veo más Sales Development como un área con una entidad propia,
y por lo tanto con presencia en la reunión de revenue, como un nivel muy alto de reporting, porque al final yo creo que cuando consigues alinear las tres áreas es cuando se produce la magia, ¿no? Y yo creo que Sales Development tiene la capacidad de alinearlas porque está en medio, normalmente, ¿no? Y me parece que además, como es el área que habla directamente con el mercado, porque claro, la primera, cuando llega a ventas ya está desviado, ¿no? Hay bias, ¿no? Porque es gente ya interesada. Y marketing no habla con el mercado, ¿no? Es decir, lo que llega, llega, y lo que no llega no saben por qué, ¿no? Entonces yo creo la que labor de Sales Development dar ese feedback y decir lo que funciona y lo que no. Yo creo que tiene que estar cada vez más arriba. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, ¿por qué no, en vez de tener en Go-to-Market 2 líderes, por qué no hay 3? Unos se ocupan de oportunidades, cerrarlas, otros se ocupan digamos, de leads, vamos a decir, templados y calientes, que es lo que te llega por inbound, y otros se ocupan de traducir listas de leads. Algunos te llegarán por marketing, pero algunos los tienes que buscar tú, ¿no? Entonces, ¿cómo verías tú una estructura en la que las tres áreas tengan liderazgo fuerte? Mira, yo siempre comparo, y ahí voy a añadir a lo mejor un cuarto jugador, siempre comparo ventas con una carrera de relevos, ¿vale? Correcto. En el que cada uno de los equipos correcto. es uno de los corredores, en el que no se trata de que cada uno de los equipos lo haga bien de manera individual, porque obviamente Correcto. cada uno de los corredores, si es el más rápido, pero no le pasa el testigo de la manera correcta, que Correcto. significa estar alineados, pues al final no ganan la carrera. Entonces el cuarto componente en este caso sería un poco el que, digamos, el account manager o el que cuida al cliente como tal. Estoy de acuerdo. Pero digamos que sigue todo eso: marketing, sales development, ventas, account management. Y lo veo un poco así. Pero ¿por qué Sales Development está por debajo de alguno y no está a la par? Cuando generan oportunidades, que es el motor de crecimiento de una compañía. Yo creo que la razón es porque en el ciclo de venta se empieza desde, digamos, oportunidad hasta close. Entonces al final es un poco la razón por la que todo baja de un mismo organigrama, o como quieras llamarlo. El estar arriba o abajo, la verdad, como te decía antes, a mí sinceramente no es algo que me preocupe mucho, sino el tener voz, que yo creo que es más importante. Correcto, estoy de acuerdo. Entonces, el tener voz, estoy de acuerdo. Y lo que decías tú, pues en revisiones donde se haga, pues eso, ver cuánto pipeline tenemos para cubrir los objetivos de este trimestre, y que ahí Sales Development tenga su voz en cuanto a esto es lo que vamos a cubrir este trimestre, esas son las razones por las que no llegamos o por las que llegamos, y estas son las acciones que necesitamos de marketing y de vosotros también. Correcto. Es decir, al final es todo un flow. Correcto. Y por eso te digo, por eso utilizo la analogía de la carrera de relevos. No, es porque, correcta. Pero fíjate que en la carrera de relevos todos tienen un mismo nivel, digamos, de importancia, y cuando tú coges Sales Development y lo bajas un poco, ¿no?, frente a marketing o ventas, estás quitándole, creo, trascendencia a su opinión conceptualmente, ¿no? Que es una cosa que a mí siempre me ha parecido... Yo creo que es una percepción, ¿eh? Es una percepción. Yo no estoy... No es que no esté de acuerdo, pero no lo veo así. Porque más y más cada vez vemos empresas invirtiendo incluso más... Correcto. En equipos de Sales Development. Y esto... el otro día veía una charla del VP de Sales Development de Snowflake, Lars Nilsson, y decía básicamente que él, en todas las empresas en las que ha estado, incluso a veces en épocas de crecimiento, se contrataban 2 SDR por cada account executive. Imagínate lo que es esto, ¿eh? Sí, claro. El ratio normalmente es el contrario, es un SDR para depende, 2 account executives. Depende, ¿no? Depende de la fase que estés. Correcto. Si tú realmente lo que quieres es crear pipeline para realmente crecer, lo que tienes que hacer es meterse en development, que al final yo lo considero un rol muy importante, no solamente por esa creación de pipeline, sino porque es la primera persona de contacto. Correcto. Con la que el prospect se va a identificar. Es quien tiene la información, digamos, más fina y pura del mercado. Total. ¿No? Y la persona que... ¿Por qué no? Porque a veces te dicen que no, en marketing no sabes por qué no, en ventas ya ha habido un interés, y en Sales Development ahí sabes por qué no. Exacto. Y te voy a decir que aparte, en lo bueno y en lo malo, porque si una persona lo hace mal, se puede estar cargando tus leads sin tú saberlo. Correcto. Imagínate. Entonces, eso ya es derrochar dinero. Entonces yo creo que la figura como tal es muy importante, para lo bueno y para lo malo, y da
ayuda mucho sobre todo a esa creación de marca, sobre todo para empresas pequeñas que sí, marketing va a hacer una labor, pero al final tú cómo te das a conocer es pues como todo al final, boca a boca y llamando, y pues eso, si tienes a un SDR que hace 100 llamadas al día, que no creo que queden muchos de esos ya, pero seguramente esa persona va a estar poniendo el nombre de tu empresa por ahí. Y eso va a ayudar mucho a la creación de marca, que es lo que al final en una empresa, digamos, más joven se necesita. Correcto. De manera inicial. Push fuerte, ¿no? Exacto. Y sí, energía. Oye, una pregunta. Y moviendo un poco el tema hacia adelante, a nivel de objetivos o, no sé, de actividad, ¿qué mides tú para entender si ha sido una gran semana, un gran mes? A ver, yo creo que la pieza clave es, obviamente, digamos, el valor, dinero, al final el revenue. Eso es, digamos, que tiene que ser la pieza clave. Lo que no me gusta hacer es, por así decir, establecer targets o objetivos basados solamente en ello, porque creo que pierdes habilidad de realmente ver cuál es el performance de una persona si solamente lo haces con una métrica. Entonces siempre me gusta combinarlo con un poco de lo que llamaría, pues eso, volumen de cuántas oportunidades son generadas, entendiendo como una oportunidad, pues eso, una conversación que ya en la que se ha obtenido una información adecuada, y esa oportunidad ha sido validada por la persona siguiente que obtiene. O sea que para ti una oportunidad tiene que ser definida como tal, ¿no? Por un vendedor. Correcto, tiene que ser validada. Validada por un vendedor. Exacto, porque al final el vendedor va a ser la persona, digamos, el socio del SDR, y el SDR le tiene que pasar calidad. Pero ¿quién va a definir esa calidad? El vendedor, digamos, el account executive. Entonces es importante que estén alineados por esa razón, y es importante que haya un número, que haya un número saludable. Es decir, no puede solamente tener una persona que sea capaz de conseguir una oportunidad de negocio de 500.000, por poner un ejemplo, 500.000 euros, y con eso ya haga su objetivo, porque entonces no creo que sería la mejor manera de, digamos, de medir Sí, el una éxito. pregunta, ¿tú separas los leads que vienen de inbound en equipos el inbound del outbound? ¿Los tienes en equipos distintos? Porque claro, eso que dices tú es muy distinto, ¿no? Una cosa es, digamos, agendar una reunión con alguien que ya tiene interés, ¿no? Y lo único que tienes que hacer, entre comillas, ¿no? Es, bueno, pues cualificar, digamos, el nivel de, digamos, de calentura, ¿no? Que tiene Sí. la oportunidad. Otra es decir, ostras, yo quiero hablar con estas 30 empresas porque sé que tienen que ser clientes nuestros, y ahí hay un esfuerzo distinto, ¿no? Y un proceso incluso distinto y unos objetivos también distintos. ¿Cómo lo haces? Objetivos distintos, seguro. Y te voy a decir una cosa, simplemente un comentario a ese inbound que viene con ganas de comprar o caliente, como tú dices. No siempre compran. Entonces yo por eso también hago mucho hincapié en que la cualificación tiene que ser igual de buena o incluso mejor, para tratar de entender por qué quieren comprar o cuáles son las necesidades, y no hacer, pues eso, presunciones, porque mucha gente obviamente puede pensar, si alguien te llama y te quiere comprar, es que quiere comprar. No siempre. No, correcto. Muchas veces están viendo lo que hay por ahí fuera. Correcto. Y como te llaman a ti, llaman a 5 más. Entonces, eso por primer lugar. Y en segundo lugar, el tema de, digamos, diferenciar inbound y outbound, yo creo que es importante, porque creo que estamos hablando de dos mentalidades diferentes. En una se caracteriza por velocidad, por cómo de rápido vas a contestar a esa persona que quiere hablar contigo y quiere pues conocer algo. Y es un poco una calificación, pues eso, mucho más en base a preguntas. Porque está más abierto, ¿no? Porque te ha pedido que le contactes, y por lo tanto ahí ya presupones, eso sí que se puede presumir, ¿no? Más o menos, ¿no? Que por lo menos, y si no, se lo dices tú, que yo es una cosa también que digo siempre, utilizar lo que se dice en inglés upfront contract, de tratar de explicar, oye, esta llamada, aunque sé que me has contactado tú, te voy a hacer unas preguntas y quiero que sea ok, que esté ok contigo, para que obviamente la persona no se siente intimidada luego diciendo, oye, ¿por qué me preguntas 20 cosas diferentes? Entonces, eso una. Luego el outbound tiene, digamos, unas habilidades diferentes. Obviamente, aquí ya estamos hablando de personas que yo sí veo a lo mejor un poco más senior en cuanto a conocimiento de negocio, en cuanto a cómo conocer los organigramas de las empresas, saber que no solamente hay una persona, sino a lo mejor 7, 8 a las que contactar, y hablar de no solamente de las necesidades, sino también a lo mejor
compartir contenido. Es decir, ahí sí que hay una labor más de nurturing, que sería un poco pues eso, desde research, encontrar a esa persona, tratar de contactarla y compartir un contenido con esa persona para que nos empiecen a conocer. Como tú decías antes, pues eso, tendrás una lista de 30 empresas a las que quieres llegar. Esas 30 empresas a las que tú quieres llegar, tienes que hacer un trabajo impecable en cada una de ellas. Desde el tema de research, de tratar de ver quiénes son las personas en cada una de ellas y luego un mensaje diferente para cada una de ellas. Entonces, todas estas, digamos, habilidades son muy diferentes a las que tendría un SDR de inbound, que lo que hace es básicamente pues un poco el engagement rápido, de manera pues que es lo importante al final, que es contactar rápido y tratar de ver cómo le podemos ayudar. Muy bien. Oye, y lo que te comentaba, ¿no? ¿Qué es una, no sé, actualmente o en otra experiencia que has tenido, qué número tienes tú en la cabeza por persona en la métrica que tú decidas que es una gran semana, por ejemplo? No te va a gustar la pregunta. No te va a gustar la pregunta. Depende de los objetivos que tú tengas. Al final, para mí, lo que yo quiero ver es una linealidad, semana a semana, que me lleve al número que yo tengo que hacer, digamos, o que entregar. Que tengo que entregar al equipo de ventas. Si el equipo de ventas tiene un número de 100, normalmente el benchmark en muchas empresas es desarrollar 3 veces ese número, es decir, tener 3 veces ese pipeline. Entonces, para mí, lo que yo hago siempre es tratar de un poco hacer micro objetivos semanales que te lleven al objetivo y ver un poco esa linealidad. Si veo una persona que durante las primeras 4 semanas no ha llegado a lo que sería pues un tercio del trimestre en esa fecha, pues obviamente plantear preguntas, el por qué, si es inbound o es outbound, es decir, y ahí ver diferentes matices. Pero no, digamos que no tengo un número. Al final, el número va a depender del número que nosotros nos venga de arriba. Porque al final... pero has dicho una cosa interesante, ¿no? Dices, oye, 3 veces lo que hemos de vender es una referencia, ¿no? A partir de lo que tú dices, ¿no? Oye, dependiendo de muchos aspectos, exacto, pues miras los elementos que hay por debajo, ¿no? Pero que es una buena referencia. Sí, pero no te voy a decir una oportunidad o 10 oportunidades, porque a lo mejor una oportunidad, pues lo que te decía antes, vale $500,000 y las otras 10 valen solamente 50.000. Entonces no me baso tampoco solamente en eso, pero yo tengo una idea en mi cabeza de lo que cada semana tendría que hacer. Es decir, cada persona y el equipo tendría que hacer. Y si no se llega a esa cantidad, que es lo que nos va a llevar al objetivo final, entonces pues tomar acciones y pues a lo mejor poner un poco más de coaching, hablar con marketing, decir, oye, que esta semana no nos han entrado leads y por eso tenemos un gap de tanto. Entonces, pero la conversación va un poco en esa modalidad y no tanto en el número, sino más en el framework que tendrías. Correcto. Oye, y una cosa que creo que puede ser muy interesante, ¿cómo es un día, una semana en tu vida, ¿no? Es decir, cuando te planteas lo que tienes que hacer un lunes, un martes, un miércoles, ¿cuáles son las cosas que, por supuesto, tienes que hacer y te ocupan la mayor parte de tu tiempo o la parte más importante de tu tiempo? ¿Cómo te organizas y qué parte de tiempo dedicas al equipo, a ventas y marketing o a reporting? ¿Cómo lo organizas? Reporting. Tú has dicho una cosa clave. O sea, al final yo creo que hay dos elementos aquí. Y lo dividiría 50-50. Uno es toda la información que necesitas para tomar decisiones, es decir, todo lo que puedas extraer de tu CRM que te diga dónde estás, que te diga dónde puedes estar y cómo poder hacer un forecast previsible, etcétera. Eso es importante. Entonces, data. Por uno, data. Y pasar mucho tiempo en CRM y haciendo reportes y viendo un poco, pues eso, los trends y demás. El otro es gente. Y gente significa tu equipo y tu equipo. Siempre digo, yo obviamente tengo también managers en mi equipo y siempre digo que una cualidad muy buena de un manager es manejar a la gente de tu equipo y manage up, manage down, manage up. Es decir, es igual de importante manejar los números de tu equipo, pero también colaborar con marketing, con la gente de recursos humanos, de recruitment, de sales operations. Es decir, que hay un ecosistema en el que haya comunicación, haya feedback, y eso es muy importante, invertirle
mucho tiempo, porque obviamente muchos de esas reuniones pueden sonar incluso a lo mejor a cierta gente recurrente, pero no lo es. Al final la comunicación siempre tiene que estar ahí, el dar feedback tiene que estar ahí, reportar lo que va bien, lo que va mal, porque al final ellos también dependen de eso. Entonces, Correcto. tanto tu equipo como digamos los departamentos laterales o paralelos a ti tienen que ¿Y tener tienes ese algunas reuniones como, digamos, prefijadas que para ti son como clave, ¿no? Decir, oye, pues los viernes no sé qué, o los lunes no sé cuánto, o a media semana, ¿tienes algunas sí, ceremonias o alguna cosa que te gustaría destacar como que te funciona bien? Vale. Has definido un poco más la pregunta. Pero te voy a contestar todas las que te puedas imaginar, porque al final es eso. Claro. El contacto con cada... Yo soy muy de hacer esto, vamos, y al final contactar y comunicarte con cada departamento que, digamos por así decirlo, tu éxito depende de ellos, es importantísimo. Si no les dedicas tiempo, entonces estás haciendo algo mal. Correcto. Entonces, para mí es importante, con cada uno de los partícipes de mi éxito, ya sea marketing, ya sea, pues como te digo, la gente de recruitment para darme candidatos cuando tengo que contratar, la gente de sales operations, que es la gente que me va a ayudar a hacer los targets, el mismo equipo de ventas, que vamos a hablar ese mismo idioma. Es decir, al final, con todos. Los que no, obviamente no pueden, no me puedo pasar por alto, es el equipo. El equipo para mí es, vamos, algo religiosamente, ¿cómo podría decirlo? No se puede saltar. El equipo tiene que tener una visión de ti, de que estás presente, de que les das soporte, y no solamente la visión, es decir, que lo noten, porque al final una cosa es la percepción, pero que ellos vean que ellos pueden conseguir de ti todo lo que necesitan, y en cuanto a formación, en cuanto a herramientas, en cuanto a pues incluso coaching, eso. Y oye, esto me lleva a un aspecto que a mí me interesa mucho, yo creo que a nuestra audiencia seguramente también, que es el remoto. ¿Cómo se está presente en remoto? ¿Cómo se dirige un área como la tuya en remoto, ¿no? Porque hay áreas que a mí me parece que son como más sencillas, donde es más fácil, yo creo, definir, pues bueno, una serie de tareas que hay que hacer, ¿no? Y ir haciendo tal, pero gente joven, primer trabajo, un aspecto muy de coaching, ¿cuáles son las claves de todo esto en el remoto y bueno, pues, cómo lo haces tú? Te voy a decir una cosa, cuando llegué a vuestras oficinas hoy, era la primera vez que vengo a unas oficinas desde hace prácticamente antes de la pandemia. No he vuelto a oficinas porque en nuestra empresa es fully remote. Y me ha dado una sensación de envidia el poder venir a una oficina y ver gente. Bueno, gente no has visto mucha, ¿no? Da la casualidad que es viernes. Casi pero hay eco y todo aquí. Pero lo que me refiero es el sentimiento de conectar con gente. Yo es una Correcto. cosa que siempre voy a echar de menos. Entonces, te respondería que sí, es difícil manejar equipos en remoto. No vas a conseguir lo mismo que estando en una... Sobre todo si se habla de un equipo de ventas. Yo recuerdo los viernes, en cada oficina en la que he estado, era un día increíble, pero no solamente porque era viernes y venía el fin de semana, sino porque el ambiente, se cerraba la semana, la gente llegaba a sus objetivos o no, y veías pues esos estados de ánimo que al final pues correcto. Mira, enchufan. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos pasado a que los martes, los miércoles y los jueves pues venga el equipo a la oficina, porque yo creo que somos mejores juntos que separados. Siempre vas a tener más de obviamente tener un compañero al lado y poder decirle algo de manera inmediata sin ir al Slack y esperar a que te conteste. Eso es obvio. Yo creo en el híbrido, creo en la libertad también. ¿Cómo haces un onboarding, por ejemplo? Alguien nuevo que entra en la compañía, que además no tiene mucha experiencia, ¿tienes como un programa que sigues? Siempre. O sea, tienes que tener un programa donde está todo explicado y un poco vuelve al concepto de alinear expectativas desde el principio. Y un poco lo que me preguntabas antes de cómo manejas gente para que, pues eso, que haga su trabajo y que pues oye, con perfiles, según qué perfiles, trabajando en remoto a lo mejor puedes tener dudas de ¿van a hacer lo que se supone que tienen que hacer? Te sorprendería. Porque mi experiencia es que cuanta más libertad
Claro. das a este tipo de perfiles, lo que se dice en inglés accountability, al final ellos tienen un objetivo. Y si ese objetivo es claramente entendido al principio de tu relación profesional con esa persona, es solamente entregar, el llegar a ese objetivo. El cómo hacerlo, habrá gente que le cueste más, que vendrá más a ti y que te pedirá más ayuda, habrá gente que esa libertad... Y todo eso empieza mucho con el hiring, ¿no? Es decir, al final todo empieza por contratar al perfil correcto, que hará que todo lo que tú me estás comentando pase casi de forma orgánica, ¿no? Exacto, es muy importante. Yo tampoco creo que... Yo no busco algo muy rebuscado en cuanto a encontrar talento para SDR. Hay dos cosas claves que yo creo que tienen que tener un SDR para ser un buen perfil, un buen candidato. Una, que esa persona tenga esa pasión por ventas, es que le guste. Porque al final, si vas a poner un perfil de, pues no sé, customer service en ventas, las matemáticas dicen que muy difícilmente lo hará bien esa persona, porque es un tipo de habilidades que no tiene. Sin embargo, si tienes una persona que realmente, pues eso, tiene esa pasión por ventas, sin duda es una de las cosas que yo siempre busco. Y va un poco ligado con el tema de la actitud. La actitud significa eso, un poco el ver esa persona que va a hacer lo posible para llegar a sus objetivos, que es competitiva, pero siendo, pues eso, dentro del compañerismo. Y yo creo que son las dos cualidades que para un SDR son necesarias, porque al final no vas a pedir experiencia, no vas a pedir... porque no son perfiles que traen 20 años de experiencia. Entonces tienes que, no digo jugártela, pero tienes que ver muy bien esos temas de actitud, de, pues eso, cómo competitivo es esta persona, y al final, pues eso, qué son las cosas que te hacen ver que a esa persona le gusta realmente una carrera en ventas. ¿Y te pasa esto típico que suele pasar, ¿no? Que cuando ya tienes a una persona preparada se va a ventas y tienes que estar constantemente? ¿Cuánto tiempo están en tu equipo? Cuando salen... ¿por qué salen y cuándo salen? E incluso yo creo que el aspecto más problemático de esto es cuando la empresa necesita contratar esos perfiles y hay gente que a lo mejor está lista en el equipo de SDR, pero que llevan a lo mejor 3 meses o 4 meses. Y esa, digamos, lucha interna entre ventas y sales development de decir, lo necesito, es muy bueno y lo quiero. Ya, pero no puedo crear una expectativa en el equipo de que cada uno que entre en el equipo a los 3 meses se va a convertir en account executive, porque eso no sería sostenible. Entonces es un poco el balanceo. Y crea como frustración a lo mejor en los compañeros, claro, ¿no? Claro. Entonces hay que balancear, y yo algo también por lo que abogo siempre es tener un framework en cuanto a la carrera, en cuanto a, me explico, cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para convertirme en vendedor, en account executive, y cuáles son esos pasos que la empresa me pide hacer, es decir, no solamente hacer tu número, sino completar pues ciertos pues habilidades o que la gente, digamos, un poco haga un review de tu performance. Correcto. No solamente basado en los números. Entonces, tener eso en escrito ayuda mucho a evitar, pues eso, confusiones en cuanto a, yo pensé que con hacer mi número en 3 meses ya me podía pasar al equipo de ventas. Claro. No, porque tenemos este framework que explica, ya no solo desde el punto de vista de tiempo, porque yo obviamente puedo hacer excepciones. Y si, por ejemplo, si hay una necesidad muy clara de que la empresa necesita a un account executive y tenemos a un SDR que lo está, pero vamos, crujiendo y que está haciendo sus números de a 200% cada trimestre, no voy a ser yo el que diga. ¿Un buen SDR es un buen vendedor? Yo siempre he visto a los mejores vendedores viniendo de SDR. Muy buen comentario, sí. Eso seguro, ¿no? De hecho, tengo un amigo... que espero que nos esté viendo, italiano, y él empezó como SDR y ahora mismo está como VP de Sales de una empresa grande. Es que haber estado en el Battlefield te da una autoridad, ¿no? Yo creo que credibilidad. Correcto, credibilidad. Más que otra cosa. Es que yo creo que la autoridad cada vez más tiene que ver con la credibilidad y no con la posición. La autoridad tiene que ver con que los demás reconozcan que tienes la credibilidad. Sí, yo creo que sobre todo para la gente joven ahora. Antes yo me acuerdo... Para mí, el jefe era el que estaba en el despacho, ¿no? En mi época, ¿no? Y poco más, ¿no? Y yo creo que ahora eso no sirve. No, volvemos a lo de antes, a lo de remangarse y todos al final remar hacia el mismo objetivo. Yo creo que es un poco eso. Y yo creo que sí, o sea, al final es una muy buena base. Te vas a pringar en el barro y no va a ser fácil, porque seguramente va a ser 1 año, 1 año y medio
un poco respondiendo a tu pregunta de cuánto más o menos un SDR debería estar en su puesto. Hay empresas que hacen 2 años, otras año y medio, y ahí hay que verlo. Pero yo siempre digo a todos los SDRs que están en mis equipos, si lo haces bien, va a ser solamente 1 año, año y medio que lo hagas. No vas a tener que volver a hacer solamente ese trabajo. Vas a prosperar, vas a tener... Porque es un trabajo difícil, es un trabajo duro. ¿Encuentras gente que no quiera? Que se quiera quedar ahí, que sean buenos en eso y piensen, hostia, yo... Me habré encontrado 2 casos o 3 casos en mi vida, pero generalmente, y volviendo un poco al hiring, Correcto, cuando ya muy contratas bien. gente que es, Correcto, que es correcto, muy bien, ambiciosa, que correcto. quiere convertirse en account executive, de hecho te van a poner un problema, porque a los 3 meses van a preguntarte, hey, ¿cuándo hablamos de Correcto, sí. promoción? Me A suena. los 3 meses, nos suena a todos. Entonces, yo creo que va un poco ligado al hiring, pero sí te encuentras gente que a lo mejor quiere quedarse como SDR, que a lo mejor dice, no me gusta ventas y me quiero pasar a customer support. Estoy hablando de un porcentaje muy pequeño. La mayoría Segura- de ventas. La mayoría de ventas. Y oye, una cosa, vosotros hacéis, teniendo en cuenta que sois totalmente remotos, ¿hacéis algún, digamos, offsite donde os encontráis, pero específicamente ventas, por ejemplo, o marketing, o es el de la empresa? Es decir, ¿tienes alguna cosa para conectar de vez en cuando? En todas las empresas en las que he estado, siempre se ha hecho un sales kickoff, que era ¿Por básicamente... quarter o qué? No, por quarter no, anual. Anual. En el que se encontraba todo el mundo. Y luego sí a nivel regional, sí se pueden hacer diferentes offsites, y incluso a nivel de equipo, pero sí, yo creo que incluso en remoto, eso es lo que hay que promocionar incluso más. Claro, Es decir, ¿verdad? volvemos a lo que decía antes, el contacto y si una empresa está solamente 100% remoto, tiene que fomentar incluso más esas ocasiones de poder interactuar, irte de cena, irte de copas, pero conocer realmente a la persona con la que estás todos los días, pues peleándote con las llamadas con los clientes. Es decir, al final tienes también que un poco separar y conocer a la persona. Entonces, esas oportunidades, aparte de dar muchísimo en cuanto a valor pues eso, a nivel profesional, porque las ideas surgen de esos meetings, también das la oportunidad de conocer, pues eso, a tu compañero, que a lo mejor en una oficina lo tendrías a tu lado, pero a lo mejor en mi caso, pues está en Madrid y yo en Barcelona. Muy bien. Oye, me interesa un poco, digamos, tú que tienes ya una trayectoria bastante intensa y muy relevante, me gustaría hablar un poco, ahora cambiando un poco de tercio, un poco del futuro, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos una tesis, ¿no? de que pues, bueno, la forma de vender y de hacer sales development está cambiando con los tiempos, ¿no? Nosotros pues pensamos que vender tiene mucho que ver con educar, sobre todo en productos de cierta complejidad, ¿no? Y por lo tanto que el contenido tiene que formar parte de los elementos de un vendedor, ¿no? Y no solamente pues automatizar y ser muy intenso, sino ser muy relevante, ¿no? Eso es una tesis nuestra, y es como vemos nosotros un poco también el futuro de las ventas, ¿no? Que no es solamente que está bien automatizar, sino realmente, pues no sé, ser muy relevante, ¿no? Para convertir más, ¿no? Y por lo tanto necesitar menos volumen. Esa es una tesis que tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos que ver, ¿no? Que tenemos que ver si el mundo de las ventas empieza a darle más importancia al contenido y a cómo manipula el contenido que hay, que cada vez todos generamos más, porque el inbound ya es una ola que ya nos ha cogido a todos, ¿no? Y el inbound era contenido, ¿no? ¿Qué cosas crees tú que a nivel de futuro de las ventas, ¿no? Que ya estás viendo, igual que en su momento también apareció esto que se llama Sales Development, ¿no? ¿Qué cosas crees tú, con tu experiencia, que van a cambiar en las ventas o que tú crees que tienen que cambiar y que aún siguen ahí como un poco solidificadas, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de nuestra profesión? ¿Qué cosas te vienen a la cabeza como distintas? Wow, vaya pregunta. Sí, bueno... A ver, yo creo que hay muchas cosas. Al final, tú lo has dicho, en ventas, las ventas están evolucionando día a día. Ya no diría eso, es que cada día hay cosas nuevas, hay herramientas nuevas en las que alguien se tiene que adaptar. Venta social hace 5 años. Correcto, muy bien. Yo trabajé en LinkedIn y era la novedad. Ahora, quien no utiliza LinkedIn o Sales Navigator para vender no va a tener éxito. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que es un poco el problema que hay, es cómo haces que tus vendedores de siempre, a lo mejor que si tienes alguno que tenga 20 años de experiencia,
adopte las nuevas tendencias. Para mí es donde está el problema. Y sobre todo, las nuevas tendencias, incluso a la gente joven que tú tienes en tus equipos, tiene resistencia a muchas nuevas tendencias. Video prospecting. Creo que me paso 3 o 4 días de cada 5 diciéndole a mi equipo cómo vamos con video prospecting. ¿Crees en ello? Es decir, ¿tienes resultados positivos? Yo creo en ello. Yo creo en ello porque creo que el vídeo hoy es el formato en el que Muy bien. digerimos información. Y además, si no, hay que probarlo, ¿no? Es que yo digo, ¿cómo me puedes decir que algo no funciona si Correcto. no lo has probado? Es que me parece totalmente... Correcto. Entonces al final yo creo que sí, el video prospecting, como 1000 otras cosas que hay, nuevas tendencias, metodologías, hay que probar. Prueba y error. Correcto. No te va a funcionar todo, ¿no? No te estoy diciendo que vas a conseguir 40 oportunidades haciendo vídeo, porque seguramente no pase, pero vas a estar más cómodo. Y sobre todo lo que yo siempre digo es, piensa en la próxima empresa que te vaya a contratar. Esa empresa que te vaya a contratar va a contratar perfiles que seguramente sean cracks en video prospecting, en venta social, etcétera. Si no te pones a su altura, te vas a quedar rezagado. Hay que siempre buscar nuevas formas de hacer las cosas, porque es la única forma de mejorar, ¿no? Y al final, probar cosas nuevas es... Nosotros, por ejemplo, en ese sentido, creemos también que en la parte de ventas se requiere una formación constante, continua, y es fundamental estar al tanto no solamente de las nuevas tendencias, sino también ser parte de ellas, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Innovar, pero de verdad, de forma decidida. Es que yo creo que la parte de creatividad en este puesto juega un papel muy ¿verdad? importante. Es decir, personalizar emails y ser creativo en cuanto a cómo yo hago, digamos, o cómo mando un mensaje. Controlamos el tiempo y el tiempo me ha controlado a mí. Perdona. No te preocupes. Yo creo que es un poco eso, el ser creativo, el personalizar y el un poco tratar de llamar la atención. Yo siempre digo esto, cada vez somos más SDRs o más gente tratando de llegar a esa puerta. A la misma a veces, ¿no? Imagínate, bueno, a veces no. El colapso, ¿no? Total. Entonces, el que va a pasar ese bottleneck, o el que va a llegar a tener esa conversación contigo, sí, es el que te llame la atención, el que haga algo diferente. Entonces hay que buscar nuevas maneras de llamar la atención. A lo mejor no es ni con tu producto, ni con tu logo. Correcto. De la empresa, es con algo diferente. Correcto. Pero es que esa persona diga, oye, ¿sabes qué? Quiero tener 30 minutos contigo porque me ha llamado mucho la atención cómo me has contactado o qué me has compartido. Correcto. LinkedIn para eso es algo brutal. O sea, yo tengo una experiencia personal mía de cuando yo hacía prospecting, de cómo contacté con alguien creo que era un equipo de fútbol, creo que era el Atlético de Madrid, y cómo lo hice con contenido que esa persona había publicado en LinkedIn, y lo utilicé en el cuerpo de mi email, lo utilicé en la línea de... Eso estoy de acuerdo. Eso, fíjate, es relevancia sobre volumen, ¿no? Menos volumen, más calidad y foco, mejores resultados, ¿no? Sí. Yo creo que ese es un cambio que se ha producido de la época de la automatización, ¿no? Que venimos un poco de la época de la automatización. Correcto. Donde automatizar, donde ser eficiente es la clave. Yo creo que hay que ser efectivo, ¿no? Siempre hay que ser eficiente, ¿no? Pero creo que eso ya está como superado, ¿no? Pero eso que dices automatizar tú, sin control no sirve de nada, y parece que estoy parafraseando una empresa de neumáticos, pero al final es eso. O sea, automatizar. Hoy yo he visto muchos directores de Sales Development y otras empresas que lo que se centran es herramientas, automatización y mandar cuantos más emails al día mejor. Y es personas, ¿no? Es mensaje, es ¿no? Relevancia, eso, es coaching, es mucho más soft, ¿no? Soft skills, exacto. Correcto. Oye, mira, ya me ha avisado el cacharro yo estaría todo el día hablando contigo porque además es súper interesante. Yo creo que te vamos a tener que volver a invitar porque se me han quedado un montón de cosas y yo creo que a un montón de gente le interesará conocer un montón de otras cosas de tu experiencia. Te agradezco muchísimo que hayas venido y oye, nada, pues seguimos en contacto. Oye, muchísimas gracias a todos los que habéis estado, digamos, conectados y siguiendo un poco este podcast, y espero veros en el próximo capítulo. Gracias. Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.